Voy a crear una nueva carpeta para esos proyectos o para ese código. Es actividad 06, ¿no? Si hay alguna duda ahí cuando los esté realizando me preguntan. Y el primer archivo le voy a poner de nombre días.c, que lo que dice es que debe pedir al usuario que introduzca un número del 1 al 7, entendiendo que el lunes es el 1 y el domingo es el 7, ¿no? Entonces hay que pedirle un número entre ese rango e imprimir qué día es. Entonces include stdio.h, creamos el main y de una vez le ponemos el return 0. Entonces mis entradas pues va a ser el día que voy a tener que capturar. Entonces el día, muestro el mensaje para que el usuario escribe entre el 1 y el 7. Leemos la entrada, scanf, vamos a leer un entero y lo guardamos en la variable día. ¿Okay? Entonces, con un switch podemos validar cada caso. Cada día va a ser un caso en específico, ¿no? Entonces, switch, vamos a validar la variable día. Si el caso es 1, lo que vamos a hacer es imprimir lunes. Ponemos el break para que ya no continúe al siguiente caso. Caso 2, como es muy parecido al de acá, puedo copiar el mensaje, nada más ajusto, lunes, martes. Entonces esta misma lógica, por así decirlo, la voy a repetir por cada día, ¿no? El día 3 corresponde al miércoles. El día 4 para el jueves. El día 5 para el viernes. Caso 5. Caso 6 para el sábado. Y el caso 7, el día 7, sería para el domingo. Si recuerdan, el default es cuando no encuentre ningún caso correspondiente, vamos a ponerle no existe el día. Es decir, si el usuario escribe ya sea un número negativo o un número mayor que 7, ya sea 8, 9 o 10, ¿no? Entonces lo voy a compilar. gcc días.c, mi archivo de salida le voy a llamar días.exe. Es yo no. Entonces si corro días, me pregunta, escribe un día. Voy a validar un caso no válido, por ejemplo el 10, el día 10, tiene que decir que no existe el día, ¿no? Y me imprime un carácter raro porque la terminal no puede imprimir acentos. Voy a incluir un día válido, el día 5, que sería correspondiente al viernes, que me imprime el día que es. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas con lo del switch? Dice también que hay que hacerlo tanto en switch como con if else o else if. Entonces voy a crear otro archivo que se llame días2.c. Copio lo mismo,
y voy modificando, voy, sí, modificando más que nada. Entonces, aunque va a quedar un poco, yo creo, más largo, si el día es igual a 1, pues voy a tener que imprimir esta parte, ¿no? Sin el break. Y aquí algo interesante, si mi if, por ejemplo, el primer if quedaría así, entre llaves, lo que va a hacer. Si nada más mi if va a ser una sola cosa, lo puedo dejar sin llaves. Si va a ser solamente una instrucción me refiero a algo, una sola línea. Lo puedo dejar así o lo puedo dejar junto. Como es muy pequeño, si entra esa condición va a ser el puts. ¿Okay? Y me puedo saltar a hacer el else if para el día 2. Ya me traigo lo que está después, ¿no? Pues el else if para el día 3. Buenos días. ¿No? Sigue el día 6. El if, día 7. El domingo. Aquí como no hay default, sería un else simple. Si no entra ninguno, entraría ese otro. Y así quedaría utilizando el if. Okay, si quisiera dejarlo con llaves, lo puedo hacer, selecciono esta parte, abro llaves, sí, es lo mismo. Acuérdense, con llaves es porque vamos a tener varias cosas. Si no queremos, o más bien si va a ejecutar una sola cosa, podemos dejarlo así sin llaves. Dejen ver con qué no se ponen los... Quería ponerle como llaves a cada cosa, ¿no? Todo depende de ya ustedes hacerlo. A veces, en este caso, si yo lo voy siguiendo, podemos ver que a lo mejor me cuesta más trabajo ir leyendo el código, porque hay muchas llaves al principio, ¿no? Si me regreso como estaba, puedo ver a simple vista, es decir, en un solo bloque, todo lo que hace. Entonces ahí está como mi conjunto de condiciones, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte. Voy a hacer el otro, el que hace el descuento. El descuento punto C. Seterio punto H. Creo. Entonces, este dice,
Pedir al usuario que introduzca el importe de una compra. Luego el programa debe calcular el descuento aplicado a la compra y mostrar un mensaje que muestre el total, el descuento y ya el importe final, ¿no? El final a pagar. Y dice, usa las siguientes condiciones. O sea, si la compra fue mayor igual a 100, calcular o hacer un descuento del 10%. Es decir, si la compra fue de 110 pesos, hay que hacer un descuento del 10%. Entonces, ¿cuál sería el 10% de 110? Ahorita lo vamos a calcular ahí. Entonces, es 11. Entonces, 100 menos 11, ¿cuánto nos da? 110 menos 11, 99, ¿no? Entonces, mostramos el total, el descuento y el importe final. ¿Okay? Después viene otra condición, si es mayor a 200. Es decir, le hacemos un 15% de descuento, ¿no? ¿Y cuál es el último? Si ya es mayor o igual a 500, ya le hacemos un 30% de descuento a esa compra, ¿no? Entonces necesito dos variables de entrada. El total que el usuario va a escribir y con ese total, si entra alguna de esas condiciones, hacemos un descuento. Si el total es menor que 100, es decir, 50 o hasta 99, pues no hacemos ningún descuento, el descuento es cero. ¿Okay? Entonces, flotante para el total y otro flotante para calcular el descuento en caso de que exista. Y lo inicializo en cero. Por si no hay descuento, mostrar que el descuento es cero. ¿Okay? Le preguntamos al usuario el total. Leemos el total, el porciento F, porque es un flotante, y lo guardamos en la variable total. ¿Okay? Y ya entramos a nuestro conjunto de condiciones. Si el total es mayor igual a 100 y menor a 200, porque ya después del 200 en adelante es otro descuento, vamos a tener que calcular el descuento. Entonces, el descuento es el total por 0.10 para sacar el 10% de descuento. ¿Okay? ¿Dudas con esa operación hasta ahí? ¿No? Entonces, si eran 110, como les puse el ejemplo, multiplicado por 0.10 nos da C11, ¿no? Y ya tenemos el descuento. Después, otra condición, el if u otro rango de condiciones. Si el total es mayor o igual que 200 y menor que 300, el descuento que vamos a calcular va a ser sacarle el porcentaje, creo que es el 0.15%, ¿no? Que sería el 15%, perdón, 15%. Pasemos al siguiente rango, el if. Si el total es mayor o igual que 300 y ese total es menor que 400, el descuento es el total por 0.20. Hacemos un descuento del 20%. Else if, si el total es mayor que 300, que 400 y menor que 500, o sea, hasta 499, hacemos un descuento de, está mal, falta 400, del 30%. Multiplicarlo por 0.3 o 0.30. Else if, si ya el total es mayor o igual que 500, le vamos a hacer un descuento
el 40%. Es decir, más allá del 500 pueden ser 1000, pueden ser 2000 o 5000, ¿no? Entonces al final hay que imprimir el total, el descuento y el total menos el descuento. Entonces me falta una variable que le voy a poner el nombre importe. Que va a ser el total menos el descuento. Entonces, ya que pasó por todas las condiciones, el importe final, el que ya le voy a cobrar al cliente, es el total menos el descuento. Y al final vamos a imprimir que el total, voy a poner 2 puntos, el flotante que vamos a imprimir, que es la variable total. Luego imprimimos, le falta un salto de línea para que nos salga todo junto. El descuento, salto de línea, el descuento está en la variable descuento. Y por último, el importe final, ¿no? Importe. Ahí está, las tres variables, ¿no? Lo voy a compilar, se llama descuentos. Descuentos.exe. Ok, lo compiló. Descuentos.exe. Me pregunta el total. Vamos a usar el primer ejemplo, el del 110. Entonces el total son 110. El descuento es 11 pesos. Ya el importe final es el descuento, el total menos el descuento, ¿no? Voy a poner ahora 50 pesos. Menores que 100 no se hace ningún descuento. Entonces el importe debería ser el mismo. Y vemos que el descuento es 0 y el importe sigue quedando igual. Voy a hacer otra prueba, ahora con 250 pesos. El descuento fue de 37.5, que es lo que se le resta al total. ¿Okay? ¿Se acuerdan cómo cortar los decimales? Ajá, entonces, punto 2F, punto 2F. Compilo, lo corro de nuevo, pruebo otro, por ejemplo, no sé, 320. Está 320, están los dos decimales, el descuento y lo que pagaría el usuario final. ¿Okay? Dudas, preguntas con el código o lo que tendrán que hacer. Dejen modifico aquí para que quede a 400. Es mayor o igual a 400. Es mayor o igual a 500. Se hace un 40. Es cierto, a ver. 10, 15, 20. Borré el otro. ¿Qué hice? Copiar. 300, 400. Somos 30. Y mayor a 500, 40. Sí, voy. Ahí está. Todas las preguntas con las condiciones. Si no, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente parte, que son los ciclos.
que es repetir el código en cantidad de veces, que es donde la computadora es buena, repetirlo hasta que calcule algo o solucione algo, ¿no? Entonces vamos a empezar, si quieren crear una nueva carpeta que se llame ciclos. Y ahí vamos a empezar a hacer ejemplos de las diferentes formas de crear ciclos en C. Tiene un archivo que se llame ciclos1.c. Creen la estructura para arrancar a programar. Es incluir el stdio.h y el main con su return 0. El primer ciclo que vamos a ver se llama while, que la traducción sería mientras se haga algo, voy a estar repitiendo pues ese código que está dentro de ese mientras. Entonces, while, y ese while lleva una condición, tiene que cumplir. Entonces, si le pongo 1, quiere decir que es verdadera. Si le pusiera un 0, el 0 indica que es falso. Entonces, ese 1 lo que va a hacer es que se va a quedar ahí iterando, se le dice. Se va a quedar ciclado. Entonces, como no hay nada, pues se va a quedar ahí, pero podemos ponerle un mensaje que diga, hola desde el while. Y ahorita lo vamos a ir completando con varias cosas y varios conceptos que son parte de cuando uno empieza a hacer ciclos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el while? Pues tiene una condición, como si fuera ahí. Si es verdadero, y uno sabemos que es true o verdadero, va a entrar a hacer lo que está dentro de la llave. ¿Qué hace? Pues imprimir el mensaje. Luego lo que hace es regresar y vuelve otra vez a validar. Es verdadero, pues como está ahí como forzado, pues se va a quedar ahí iterando o ciclado. ¿Sí? Lo voy a correr, córranlo y van a ver que se va a hacer infinito. Va a estar imprimiendo el mensaje. Y no habrá manera como de pararlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ciclos 1. Ahí está, yo lo estoy corriendo, ya que lo corran ustedes, ahí está mostrando el mensaje. Y pues obviamente se va a estar llenando la terminal de su mensaje. Está imprimiendo, ¿no? Pues siempre se queda ahí, el programa se queda ahí, pues ciclado prácticamente, ¿no? Entonces, si le mueven acá a la terminal, pues van a ver todos esos mensajes que están ahí. No, de hecho ni lo puedo mover porque es tan rápido que está ahí enviando los mensajes, ¿no? La única manera de tronarlo, se le dice, de parar el programa es con control C. Con control C lo que hace es como cancelar la ejecución, ¿no? Ya terminó la ejecución del programa. Cuando uno programa en cosas de computadoras personales, no es muy común tener este ciclo infinito. Este ciclo infinito es más común en pues, estos microcontroladores o microchips que están realizando un sensor, que siempre están checando cuando alguien presiona un botón, entonces se queda ciclado para estar ahí realizando el sensor cada cierto tiempo, ¿no? Pues el programa nunca termina, siempre está mientras
está encendido, obviamente está ciclado el programa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí ahorita es crear un contador que empieza en cero, cada vez que entra el ciclo va incrementando, o sea, va a ir en 1, 2, 3, y hasta que llegue hasta cierto punto, hasta 100, por ejemplo, que termine la ejecución. ¿Okay? Entonces, antes del while, vamos a declarar nuestro contador, un entero. Le voy a poner cont de contador, que va a comenzar desde cero. Y quiero que se repita ese mensaje mientras el contador sea menor a 4. Entonces, en la primera corrida, por así decirlo, cuando va a entrar, contador vale 0, es menor que 4, se cumple la condición, entra, va a mostrar el mensaje y se va a regresar, pero el contador sigue valiendo 0. Entonces, cada vez que hagamos algo, ese contador lo tenemos que incrementar, aún para que vaya creciendo. Entonces comienza en 0, luego va a pasar a 1, va a pasar a 2, va a pasar a 3 y va a pasar a 4. Cuando llega a 4, es menor que 4, ya no se cumple esta condición, ya no muestra el programa y terminaría la ejecución. Entonces nos mostraría 4 veces el mensaje. ¿Dónde va ese contador? Pues iría antes de que termine el while. Entonces contador es igual al contador más 1. Entonces, en la primera corrida, cuando contador vale 0, más 1, el contador ahora ya vale 1. Entonces empieza, córranlo y van a ver que nada más les va a mostrar 4 mensajes. Ahí está, únicamente 4 mensajes. Y para verlo un poco más claro, voy a cambiar este puts S por un print F, con la intención de que nos imprima cuánto vale el contador y el mensaje. Entonces, con ese nuevo formato, por así decirlo, nos va a imprimir cuánto vale el contador, que en la primera corrida sería 0 y después el mensaje. Porque si incrementa el contador, nos va a mostrar 1 y si incrementa. Pruébenlo. Me faltó un salto de línea para que salgan línea por línea, ahí al final del mensaje. Apellido por poner gracias, señor. ¿Alguna duda hasta aquí con los ciclos? Vamos modificando un poco más. En vez de que nos muestre el mensaje, puede ser que nos muestre el valor del contador. Y el while lo voy a dejar así, que se quede ciclado. A ver hasta qué
valor nos muestra el contador para ver si truena o a ver qué pasa, ¿no? Entonces, como se va a quedar ciclado, se puede decir que ese contador de entero pues, se va a ir como al infinito, ¿no? Y acuérdense, si se queda ciclado con control C, lo vamos a tener que tronar, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo va incrementándose en 1, es entero. Y obviamente los tipos de datos en el numérico tienen un límite. Entonces cuando llegan a ese límite, lo más normal es que se reinicien a cero, ¿no? Hay algunos casos es que puede haber una excepción y termina el programa de repente. Pero todo depende del compilador y obviamente de la computadora también, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque se le llama, se desborda la memoria, ya no cabe más información en la memoria para seguir creciendo ese número. ¿Okay? La traducción al inglés, o lo más se le conoce como overflow, ¿no? Ocurrió un overflow en la memoria, ¿no? Se desbordó. Pero si vemos, pues tenemos ahí una gran cantidad de datos. Y se ve lento porque sacar datos a la pantalla toma su tiempo. Si no lo estuviéramos mostrando, esto incrementa más rápido, ¿no? Pero si no lo podríamos estar observando al mismo tiempo de que va incrementando. ¿Cómo podemos romper un ciclo? Bueno, ya vimos que aquí con control C rompemos la ejecución o lo tronamos. Pues con una condición. Si el contador ya llegó, por ejemplo, no sé, a 50, lo que podemos hacer es terminar la ejecución del ciclo con un break. Entonces el break lo que hace es salirse del ciclo, de la ejecución de ese ciclo que está ahí. Entonces lo que tenemos ahí es que nos va a imprimir del 0 hasta el 49, porque nunca llega a 50. Llega a 50, pero ahí termina el ciclo. Ya no regresa a imprimir. ¿Cómo? ¿Pero ya le pusiste la condición? Ah, sí, pues ya termina ahí, ¿no? Que se vaya pausando. Sí, hay una manera, pero no me acuerdo cómo es, porque depende del sistema operativo. Tienes que ponerle un system pause, algo así, ¿va? Pero ese después me lo traigo para estarlo viendo así de a poco a poco. Entonces se va pausando, ¿no? Déjenlo probamos. Sí. Entonces, esa es una opción, ¿no? La otra opción, voy a comentar esta parte, es que el contador sea menor a 50. Mientras se cumpla esa condición, pues va a estar entrando a repetir el ciclo, ¿no? Otra manera de incrementar, por ejemplo, aquí estamos incrementando en 1, es utilizar un operador que es el más más. Eso lo que hace es lo mismo que está anterior, incrementar en 1 ese valor.
Entonces ya con esta idea, ya podremos hacer un menú repetitivo. Que recuerden, una de sus actividades fue que hicieran un menú con 3 opciones para calcular el área de diferentes figuras. Entonces uno elegía una opción, calculaba y terminaba el programa. Entonces con esto podemos hacer que se repita, que nos vuelva a mostrar el menú, hasta que le demos salir, se va a terminar de repetir. Entonces vamos a hacer un menú repetitivo con unas 3 opciones que se quede ahí hasta que nosotros digamos ya salir y ya no queremos seguir ejecutando más opciones de ese menú. Entonces, créense el ciclos 2 para hacer ese menú repetitivo. Ciclos 2.0. Entonces, include, se te dio, creamos el main, el retorno. Y lo podemos hacer con lo del cajero. ¿Se acuerdan del cajero que hicimos, que simulamos? Que teníamos un saldo y podemos hacer retiros, consultar, depositar, ¿no? Eran como nuestras opciones. Entonces vamos haciéndolo repetitivo para poder sacar como dinero, restarle, depositar dinero, sumarle a nuestro saldo que tenemos o salir del programa, ¿no? Entonces, el saldo, creo que le habíamos puesto como 1000 pesos para que tuviera algo de arranque. Y vamos a definir nuestra opción. Y vamos a crear un menú, o más bien, primero nuestro ciclo infinito. Y dentro de ese ciclo vamos a meter el menú para que se cicle, por así decirlo, se repita el menú n cantidad de veces, ¿no? Entonces la opción 1 va a ser consultar saldo. La opción 2 va a ser depositar. La opción 3 va a ser retirar. Y la opción 4, no va a haber opción 4, la vamos a dejar como opción 0. Va a ser salir. Salir es romper el ciclo y terminar la ejecución. ¿Okay? Y hay que leer la opción. Entonces, por ciento %i, leemos el entero para validar la opción, ¿no? Falta el ampersand, que si no, no va a guardar la información. Entonces aquí ya podemos utilizar un switch por cada opción. Entonces switch por cada opción. El caso 1 es mostrar el saldo. Entonces printf, tu saldo es de %f, imprimir la variable saldo. Aquí para ya no continuar el siguiente caso hay que poner el break, que también se utilizan los ciclos para romper el ciclo, ¿no? Aquí en el caso del switch es para que no continúe en el siguiente caso. El caso 2 es retirar. Entonces tenemos que preguntarle al usuario cuánto quiere retirar. Voy a crear esa variable. Acá donde tenemos los float, que se llame retiro. Y otra que voy a utilizar después va a ser el depósito, para capturar cuánto va a depositar el usuario. ¿Okay?
Caso 2. Printf. ¿Cuánto vas a retirar? Capturamos lo que va a querer retirar. Se llama retiro, la variable. Entonces, si en este punto el usuario tiene 1000 pesos y escribe que quiere retirar 2000, pues obviamente no se va a poder, ¿no? No se debería poder. Entonces, antes de continuar, hay que validar que el retiro sea mayor o igual a lo que tiene el usuario de saldo, ¿no? Entonces, con una condición, podemos validar. Si el retiro es menor al saldo, más bien mayor al saldo, es decir, si quiero retirar 2000 pesos y nada más tengo 2000 de saldo, pues yo me saco los otros 1000, ¿no? Si pasa eso, vamos a imprimir, no hay fondos suficientes, ¿no? Y obviamente no se puede realizar el retiro. Y lo que vamos a hacer es, si ocurre eso, ahí está la palabra contraria al break, que es el continuo. ¿Qué hace el continuo? Se regresa al inicio de la iteración. Otra vez, ¿qué haríamos? Mostrarnos el menú de opciones. O la otra sería, no hay fondos suficientes, si le ponemos un break y se sale del menú, ¿no? Pero creo que ya los cajeros no son así, si no hay saldo te regresas al menú como para hacer otra consulta o otra operación, ¿no? Si no es el caso, quiere decir que el retiro, o más bien hay saldo suficiente para realizar el retiro. Entonces, el saldo va a ser igual al saldo actual menos lo que se retiró. Es decir, si tengo 1000 de saldo y yo quiero retirar o escribo de retiro 200 pesos, mi saldo final va a ser el saldo que son mis 1000 menos esos 200 que quiero retirar. Entonces se actualiza en ese momento el saldo de esa manera. Entonces le voy a poner un break con la intención de que lo regresemos a la opción 1 para consultar el saldo y verificar que se haya consultado el saldo menos el retiro. ¿Okay? Caso 3, que es el depositar. Hay que pedirle al usuario ingresa el monto a depositar. De hecho, no sé. Capturamos el depósito, la variable que declaramos para esa operación. Y el depósito lo que hace es incrementar el saldo actual. Entonces el saldo es igual al saldo que se tiene en ese momento más el depósito que va a realizar o que escribió o ingresó el usuario en ese punto, ¿no? Y hasta ahí terminaría su operación con el break, ¿no? Tenemos esas tres opciones que son operaciones que hacemos como en la ventanilla esa del cajero. Viene el caso 0, que lo que va a hacer es romper el ciclo, ¿no? Entonces, poner
el break. Y el default va a ser imprimir opción no válida. Si quieren ver un código, me dicen y ya le muevo. Inicio, inicio.
Prueben todas las opciones, va a pasar una opción que no les haga caso, o que no funcione como se esperaba. Para mostrar, por ejemplo, tu saldo es por ciento punto 2 FM. Con eso únicamente imprime dos decimales. A ver.
Porque me puso uno de más, pero lleva uno. No da error porque ahí espera otra instrucción, pero como no hay nada, no hace nada. Pues, ¿no? Pero sí, no debería de ir otro punto y coma. Entonces le voy a poner aquí como comentario qué es lo que hace el continuo. Regresa al inicio del ciclo. ¿Okay? Y lo que hace el break dentro de un ciclo es romper el ciclo. Ciclo. Los que ya lo probaron, ¿funciona? ¿Se sale del programa o no? Lo que pasa es que en el caso cero, vemos que hay un break, que sabemos que tronaría el ciclo, pero el break está dentro del switch. Entonces el break funciona con el switch que está ahí. Y aquí tenemos dos opciones. Una es validar antes del switch y la opción es cero. Es decir, antes de que entre el switch, validamos de la siguiente manera. If, si la opción es igual a cero, este break va a afectar al ciclo y ya lo deberá de tronar. Pruébenlo. Y tiene sentido hasta cierto punto, porque ya tiene un camino para que no necesite de a validar. ¿No? La desventaja es que pues, siempre lo estaría validando cada vez que queramos hacer una operación válida. Pero pues es una condición, tampoco es que haya mucho código. Entonces, el break funciona para romper un ciclo, de nuevo, y también es parte de los casos en los switch con la intención de que no siga los siguientes casos o validando los siguientes casos. Es que no tenemos opción 4, más bien sería quitar el caso 0. El caso 0 lo borramos de ahí porque ya lo tenemos validado fuera del switch, ¿no? Entonces este caso 0 lo voy a comentar, no, lo quito, ¿no? Para que no haya redundancia. Porque el caso 0 está validado antes del switch utilizando una condición, un if. Dudas, preguntas. Hagan un ejercicio. Utilice el while
condición le pida al usuario hasta qué límite quiere imprimir. Ahorita vimos que podemos imprimir con un while de 0 hasta un cierto valor, que nosotros le pusimos ahí 100, ¿no? Que ya termina con una condición que truene ese ciclo cuando llegue a la condición que queremos. Entonces, ahora el ejercicio es más bien pedir al usuario que itere o que llegue ese ciclo hasta un valor que yo escribo. Si yo escribo 10, va a iterar 10 veces y va a mostrar de 0 al 9. Si le pido que itere hasta 1000, pues va a mostrarme de 0 hasta el 900. Hagamos un ejercicio y desde el ejercicio les voy a dejar una tarea, actividad. Ejercicio de 5 minutos, ¿cómo lo hacemos, no? Sería repetir n cantidad de veces un ciclo. Y esa n hay que pedírsela al usuario. O lo podemos ver, hacer un contador que se repita o que incremente hasta una X cantidad. La X cantidad la mete el usuario. Y ese contador tiene que ir incrementando de uno en uno.
Sí, voy. Voy a empezar haciendo el programa de que itere o que cuente hasta una cierta cantidad. Entonces va a ser ciclos 3.c. Include ctr h main. Entonces ya o tenemos algo así, lo primero que comenzamos a hacer un while que se cicla de esa manera, ¿no? Imprimimos el valor del contador. Te voy a poner coma como para separarlos y sin salto de línea, porque salga todo como todo junto, ¿no? Entonces, la manera como más evidente aquí va a ser pedirle al usuario el límite. Entonces, declaro el límite y le pido al usuario el límite o el tope de la iteración. Es decir, hasta cuándo voy a terminar de iterar. Entonces, en la primer corrida, la primera iteración, se imprime el contador que vale 0. Y validamos, no, más bien incrementamos el contador. De hecho, lo voy a hacer ya con más más. Cuando incrementamos a 1 es mejor utilizar el más más. Si incrementáramos con otro valor, pues ya utilizamos el cont igual a contador más el incremento. Pues incrementamos a 1. Si el contador es igual o ya llegó al límite que quiero, termino el ciclo. ¿Okay? Porque ya llegué como a mi tope que quiero mostrar del contador. Voy a correr nada más para verificar que hace lo que quiero. Los 3.c. Límite, quiero que llegue hasta 10, es decir, no va a llegar a 10, pero quiero que me imprima 10 números, ¿no? Pues del 0 al 9 son esos 10 números. Si lo vuelvo a correr,
quiero que sea hasta 30, o sería del 0 hasta el 29. Lo vuelvo a correr y le voy a poner hasta 10,000. Y ahí tenemos todos los números del 0 hasta el 9,999. ¿Okay? Voy a copiarme este código para usar otra manera diferente, que va a ser lo mismo, pero nos podemos ahorrar esa condición que está ahí. Va a ser ciclos 4.c. Entonces, en vez de utilizar esta condición, la voy a comentar, la voy a meter en el validador de condiciones como si fuera un if. Mientras el contador sea menor al límite, va a estar iterando, va a estarse repitiendo. Si lo compilo, el ciclos 4, límite 10, entonces igual, del 0 al 9. Quiero que sea hasta 50, funciona igual. Lo que puedo hacer es que me imprima también el límite, es decir, si le pongo un menor igual, si le pido 10, me va a imprimir 11 números, del 0 al 10. Este es ciclos 4. Entonces el límite es 10, y ahí tenemos del 0 hasta el 10, ¿no? Utilizando para que llegue hasta que sea menor igual que ese límite. Pues de acuerdo a esto, su actividad a realizar van a ser 3 programas, pero el tercero basado en los anteriores. Van a ser un programa donde ustedes me impriman los números pares. Si yo le pongo límite 10, quiero que me imprima los números pares que hay en ese rango. ¿Okay? Que sería el 2, 4 y el 8. ¿Okay? Otro programa que me imprima los impares en ese mismo rango que el usuario escribe. Mete 10, los impares son el 1, 3, 5, 7 y el 9. ¿Okay? Ya tienen dos programas. Luego el tercer programa va a ser un menú repetitivo donde tengan dos opciones. Una que muestre los impares en un rango y la otra que muestre los que no son pares. Como juntar los dos programas en un programa pero que sea repetitivo. Hasta que yo le dé salir, ya no quiero que me siga preguntando nada más. Duda o pregunta con lo que tiene que hacer, igual lo voy a redactar, pero es un poco la idea utilizando esta parte. Un límite dentro de ese límite o ese rango de valores, imprimir los pares y los impares. Si yo que elijo los pares, únicamente los pares. Si yo elijo la opción de impares, únicamente los impares en ese rango de números. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con esto? Todavía faltan ver más ciclos. Este es uno de ellos que es como más utilizado, pero nos faltan ver otros dos ciclos que los vamos a ver la próxima semana para completar la parte de ciclos. Con los otros ciclos podemos hacer lo mismo que lo que estamos haciendo aquí, pero con otra estructura. ¿Ok? Nombro lista y ya nos podamos